Chicos, buen día. Buenos días, licenciado. Buen día, buen día. Por favor, aparezcan en las cámaras. Están todos escondidos. Nos ubicamos todos en la página 67, ¿sí? Reproducción en plantas y reproducción sexual y asexual en plantas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo este tema. Permítanme compartirles la pantalla. Vamos a ver. Exacto, ahí estamos. Reproducción en plantas, ¿no es cierto? A ver, esta reproducción en plantas básicamente hace referencia a cómo es que se da el proceso de la reproducción, ¿sí? De las plantas, ¿ya? Entonces, antes vamos a responder estas preguntitas que están acá en el módulo. Puede ayudar leyendo la parte de explora. A ver, alguien que esté con el texto, nos ayuda leyendo la parte de explora. Yo, Liz. Ya, Cecilia, por favor. Las plantas han generado diversidad de estrategias sorprendentes para asegurar su reproducción. La Rafflexie arnoldi es una planta paradisíaca que vive en selvas tropicales y produce flores de más de 1 metro de ancho, que llegan a pesar aproximadamente 11 kilos y generalmente un olor a carne en descomposición que atraen a las moscas hacia ella. Dentro de la flor, las moscas se impregnan de polen y lo transportan a otras plantas de la misma especie. Este evento incrementa su posibilidad de reproducirse. Ya la pregunta también. ¿Cuáles otras plantas son mecanismos similares? ¿Cuáles otras plantas comen? Ya. Vean ese mecanismo de reproducción, que es por polinización, ¿no es cierto? ¿Conocen otras plantas que se reproduzcan de esa manera? Por polinización, ¿sí? Por el transporte del polen. ¿Conocen ustedes alguna otra planta que se reproduzca de esa manera? Las flores, tal vez. Flores. Bueno, las flores forman parte de un proceso de reproducción que ya veremos en lo posterior, ¿sí? Otras plantas, tal vez, que se reproduzcan de esa manera. Perdón, Listen, una pregunta. Dígame. ¿Y esa planta que dice que percibe tan feo como carne en descomposición, es la que existe hasta ahora Sí o existe, no? sí existe. Ah, Existen las selvas tropicales, por ejemplo, selvas tropicales es la del oriente, o sea, nuestra Amazonía, y también hay selvas tropicales en el África, ¿sí? En el África sur, no en el África norte, porque allá es Amazonía ecuatoriana, brasileña, venezolana, colombiana, ahí hay esas plantas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ver cómo se reproducen las plantas. Pero antes hagamos una clasificación de las plantas, ¿sí? Ya, hay plantas y estas plantas tienen un tipo de reproducción, ¿sí? Ya, se producen por semillas, ¿sí? Y sin semillas también, o angiospermas, ¿ya? Entonces, vean, si es que hay producción por semillas, no pueden ser, o no usan las semillas, o no tienen semillas, las briofitas y las pteridofitas. Esas no usan semillas, ¿ya? Y las que sí usan semillas de flor, que se llaman angiospermas, es decir, las que se reproducen primerito cuando sale una flor y luego aparece el fruto, ¿no es cierto? Pero hay otras que no se reproducen mediante flores y esas se llaman gimnospermas. ¿Sí? Ya vamos a ver cada tipo de estos, ¿sí? Donde están angiospermas y gimnospermas. Por ahora vamos a ver una reproducción sexual, ¿sí? de las plantas o asexual de las plantas. ¿Sí? Bien. A ver, eh, las plantas, ¿sí? Han desarrollado diferentes métodos de reproducción, asexual y sexual.
Sí. Ahora, estos dos procesos, sexual y asexual, han constituido, digamos, o son el mecanismo por el cual se ha podido definir la clasificación inicial de las plantas y además se ha podido definir también básicamente cuál es un proceso que se da mediante la presencia de semilla o mediante la presencia de flores, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste este tipo de reproducción asexual, ¿sí? Si ustedes se fijan en su módulo, ¿sí? Hay la definición de esta reproducción asexual. ¿Qué dice de esta reproducción asexual? ¿Sí? Básicamente dice que es aquella que se presenta cuando se genera otro individuo a partir de una estructura de planta madre y no implica fusión o unión de gametos. ¿Ya? Simplemente se reproduce, digamos que de forma natural, sin eh, la necesidad de que haya otra planta para poder garantizar la reproducción. ¿Sí? Simplemente se genera de manera espontánea, ¿sí? Porque toca ya ese proceso de reproducción. ¿Ya? Y hay tres tipos. ¿Ya? Una es vegetativa, otra es por esporas y otra por apomixis. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen en la gráfica. Ya, a ver, aquí hay reproducción asexual. ¿Sí? No sé si se ve claro. Ya. Están los tipos de reproducción, ¿sí? Asexual. Entonces hay tubérculos, bulbos, rizomas, estolones, ¿sí? Y esquejes. ¿Ya? En el caso de tubérculo o de tubérculos, ¿sí? La reproducción se da, eh, como bien la palabra lo dice, en tubérculos, es decir, como las papas, remolachas, ¿ya? Se han visto las papas, todos comemos papas, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, ese es el fruto, digamos, y está debajo de la tierra. Asimismo hay bulbos, como el ajo, la cebolla, es uno solo, ¿no es cierto? El ajo, la cebolla, tulipanes, se reproducen de esa manera, ¿sí? Eh, Hay asimismo también en rizomas, por ejemplo, el lirio, el jengibre, ¿sí? Eh, son otras formas de reproducción asexual, ¿sí? Eh, Otras que en cambio son estolones, ¿sí? Por ejemplo, la fresa, el trébol, se reproducen de esa manera, ¿sí? Y otras con esquejes, por ejemplo, la vid o las uvas, ¿sí? El geranio, la lavanda, son plantas que se reproducen de esa manera, ¿sí? Eh, Vamos a ver ahora un tipo de reproducción. Bueno, los tipos que acabamos de ver corresponden a la reproducción vegetativa, ¿no es cierto? Eh, Ahora, hay otros tipos de reproducción que hacen referencia, en cambio, a otra forma que se llama reproducción por esporas, ¿sí? En la reproducción por esporas, nosotros hemos podido observar, por ejemplo, que los más omnipresentes vendrían a ser aquella que se da en eh, los helechos, ¿sí? Y musgos. Ya, es las plantas que más nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y que hemos tenido contacto incluso. ¿En qué consiste esta reproducción de por esporas? Eh, bueno, son células, ¿sí? Que están en las hojas de estas plantas, ¿sí? Y que el viento se encarga de trasladarlas, de llevarlas, ¿sí? Les traslada hacia el suelo, ¿sí? Y ahí se genera una nueva planta, ¿sí? O sea, es como un polvito, digamos, de células de las plantas que traslada el viento y al entrar en contacto con el suelo empieza a reproducirse, ¿sí? Vean que no necesariamente se requiere que exista otra planta, ¿no es cierto?, para que se reproduzca, o la intervención de otro organismo para que eh, se reproduzca. Simplemente se da porque ha sido trasladada la espora y entra en contacto con el suelo y empieza
a formarse un nuevo organismo, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos helechos? Ustedes ya saben que generalmente en donde existe humedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, las quebradas, los ríos, ¿sí? En la selva, ahí hay bastante humedad, entonces ahí sí encontramos o podemos nosotros encontrar helechos. Los musgos igual ya saben, encontramos solamente en donde haya humedad, ¿sí? Donde haya humedad, donde sea una zona seca, imposible que encontremos helechos y musgos, ¿ya? Bueno, acá en la gráfica tenemos también un mecanismo, ¿sí? En donde estamos viendo cómo se genera la reproducción por esporas, ¿sí? Y digamos que esto genera básicamente la diversificación de las especies de helechos, ¿ya? Hay otra forma de reproducción que se llama aponixis, ¿sí? Aquí la diferencia es que en cambio el proceso de reproducción se da a partir de semillas, pero asimismo, al darse este proceso de reproducción por semillas, no existe ni meiosis ni fecundación de los gametos, ¿ya? Es decir, existen las semillitas, pero no hay división celular y tampoco hay fecundación de los gametos, ¿ya? Eh, ¿Cuáles serían ejemplos de este tipo de reproducción o plantas de reproducción de este tipo? Tenemos, por ejemplo, a los cítricos, hablemos de limón, hablemos del diente de león, sí, la naranja, mandarina. Eh, Esas plantas, sí, si bien se reproducen por semillas, no hay división celular, ¿sí? No hay fecundación. O sea, simplemente se genera o se siembra esa semillita, ¿no es cierto? Y empieza a germinar la nueva planta, ¿sí? Eh, para que tengan en cuenta esa parte, ¿ya? Y hay un tipo de reproducción, finalmente, en los tipos de reproducción asexuadas, ¿sí? Hay uno que se llama reproducción artificial, ¿sí? Esa reproducción artificial, básicamente lo que hace referencia eh, es a la reproducción que se utiliza o que se realiza en el laboratorio, ¿sí? En la industria agrícola, ¿sí? Y este tipo de reproducción tiene la capacidad de generar más producto, más plantas en menos tiempo, ¿sí? Eh, Esto básicamente para atender, por ejemplo, la demanda alimenticia, en la industria alimenticia, la demanda de alimentos, es decir, que se produzca más para que la gente pueda comer, y responde básicamente a un patrón, ¿sí? El ingeniero agropecuario ha programado la planta, ¿no es cierto?, para que se pueda reproducir de forma tal que ahorre recursos en el tema de cuidado, mantenimiento, ¿sí? Para llegar a obtener el producto y además a velocidad, ¿sí? Inmediato, que sea pronto, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos? Por acomodo hay un tipo, o perdón, por acodo, ¿sí? Y por estaca. Eh, ¿Cuáles podemos identificar como procesos que se dan en el acodo? Por ejemplo, se genera una planta a partir de un tallo, ¿sí? Que eh, genera una nueva planta sin necesidad de que haya un tallo, ¿sí? O sea, se genera una planta adicional, un tipo injerto, podríamos decir, ¿ya? Y en cambio, en el método estaca, ¿sí? Lo que hacemos es básicamente enterrar, ¿sí? Un esqueje leñoso, es decir, un tronco, ¿sí? Que genere raíces y por consiguiente nuevas plantas. Ustedes, por ejemplo, han de ver el babaco, ¿sí? Llevamos un tallito de babaco y ese va a reproducir. O la caña de azúcar también, ¿sí? Llevamos un ejemplar de caña, ese le ponemos en la tierra y va a seguir reproduciendo. Ese es el tipo de reproducción artificial. Mientras más caña sembremos, más azúcar vamos a tener, ¿sí? Ya, Licen, perdón, una pregunta. dígame, dígame nomás.
Pero eso también, por ejemplo, el caña de azúcar, pero por ejemplo, el de la caña de azúcar, no se puede sembrar así en cualquier clima, porque póngase, la caña de azúcar es del oriente, así algo caliente, y traerle acá, por ejemplo, al cajas, no van a ser. No, no, claro, claro que no van a ser. Eh, hay diferentes tipos de cañas, ¿no? Justamente por eso mismo nosotros tenemos una diversidad de especies. Eh, usted puede encontrar caña aquí en la sierra, en Cuenca, ¿no es cierto? Sí hay gentecita que tiene su parcela de caña, pero no es la misma que encontramos en la troncal, por ejemplo. Allá es caña dulce para generar azúcar y para generar alcohol. Acá lo que hacemos es esta cañita o para hacer de pronto guarapo o de pronto para poner a los animales, no, a los caballos, por ejemplo, para alimentar, pero no para eh, generar azúcar. ¿Sí? Hay diferentes tipos. En la parte alta ya no vamos a encontrar caña, obviamente, ¿sí? No vamos a encontrar caña, pero hay diferentes tipos. ¿Ya? Bueno, veamos finalmente la reproducción sexual de las plantas. ¿Sí? La reproducción sexual, ¿sí? Se presenta junto con la reproducción asexual, lo que significa que sus ciclos de vida se llevan a cabo por alternancia de generaciones. ¿Ya? Eh, quiero que se fijen en esto. Al final del proceso del crecimiento de la planta hay una flor, ¿no es cierto? Y esa flor tiene una semilla, ¿ya? Y esa semilla lo que hace es dar un fruto, ¿sí? Eso es lo que sucede en la reproducción sexual. Vamos a ver, ¿sí? Qué tipos hay por alternancia de generaciones. Básicamente hay fecundación, ¿sí? De intervención de los gametos. eh, y en cambio, tenemos el uso de la semilla, ¿sí? La semilla, recuerden, se puede conservar, ¿sí? Y esa semilla contiene embriones, ¿ya? Y esos embriones son los que permiten que podamos nosotros cultivar, ¿sí? Y hacer que las plantas eh, mantengan su permanencia en el ambiente, ¿no es cierto? A esas nosotros podemos llamarlas gimnospermas, ¿sí? Porque tienen semillas desnudas y no tienen envoltura las semillas, ¿ya? ¿Cuáles son esas semillas? En cambio, tenemos cereales, por ejemplo, lentejas, garbanzo, trigo, semillas desnudas, ¿no es cierto? Han visto ustedes las arvejitas que son para sembrar. Y en cambio, en las angiospermas, Licenciado, ¿el maíz también está ahí? el maíz también, así es, sí. Bien. Ya, el maíz también es una semilla de gimnosperma, ¿sí? Y en las angiospermas, las plantas con flor, ¿sí? La semilla está protegida por un fruto, como por ejemplo podemos ver la manzana, ¿no es cierto? Usted come la manzanita y en el interior de la manzana, ahí está la semilla, ¿no es cierto? Sí han visto, ¿ya? Y en cambio, la diferencia es que en la otra, por ejemplo, en el maíz, usted saca la envoltura de las hojas y ahí está la semilla, ¿no es cierto? O en arvejitas, usted le quita la cáscara y ahí está la semilla. Sí, en cambio, en la manzana usted ve que está al interior, está adentro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Que hay en los frutos podemos identificar cuatro partes: cáliz, corola, estambres y pistilo, ¿sí? Eh, ¿Cómo se da el proceso de la fecundación de la semilla? A ver, a través de pronto del polen, ¿sí? Hay un tubo polínico y ahí se fusionan, quiero que se fijen, eh, esta abejita viene trayendo, ¿no es cierto?, el polen y entra en contacto con el estambre, ¿sí? Y se genera una nueva semilla, ¿sí? Polinizadores en la tierra tenemos a los murciélagos, las abejitas, esas cumplen el proceso de polinización, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a cargar la asignación de la prueba para rendir esta semana. Licen, Y perdón que le interrumpa.
Dígame. En la página 68 dice, desarrolla tus destrezas. ¿Eso se le llena o no? Sí, en la 68, sí, en la 68. Sí, Gracias. tiene La que ser. 66 nada, lo dice la reproducción de los hongos, eso no. No, eso no, eso no. Oye, Eso no. ¿Ya? Entonces vamos a cargarles la pruebita para que ustedes puedan rendir y bueno, podemos presentarles las calificaciones la próxima semana, ¿sí? Ya, Les Licen, deseo un gracias. excelente fin de semana gracias, y nos vemos pronto. Muchas gracias. gracias. Para usted también, Liz. Un Gracias. lindo fin de semana, Liz. Gracias, gracias.